Capítulo 19, versículo 6. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. ¿Me puede decir amén? Cuando haya llegado, cuando esté allí ubicado, me puede decir amén. Ese es. Libro de Apocalipsis en el capítulo 19. Vamos a leer el versículo 6 hasta el versículo 8. Y dice la palabra, vamos a leer para la gloria de Dios. Dice la Biblia: y oí como la voz de una gran multitud, como un estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Amén. El tema le he titulado La esposa del Cordero. Cuando hablo, amada iglesia, mis amados hermanos, acerca de la esposa del Cordero, estoy hablando de una relación como tal, que es a lo que estamos llamados nosotros como hijos de Dios, a mantener una relación con Cristo. Todo creyente, todo cristiano está llamado por Dios a mantener una relación con Cristo. Y esa relación, amada iglesia, gira en torno a un matrimonio, a un compromiso como tal. Y usted en este texto encuentra la descripción ya de lo que es el matrimonio como tal, entre Cristo y la iglesia, entre Cristo y sus redimidos. La iglesia es llamada en la Biblia la esposa del Cordero. Cristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que entregó su vida, el que derramó su sangre con su sacrificio perfecto, nos hizo santos, nos hizo limpios, nos hizo justos. Y como Él nos compró, nosotros como iglesia le pertenecemos a Él. Ahora, la relación que debemos tener, escuche bien, es una relación de esposo y esposa. Efesios capítulo 5 creo que es, perdóneme, donde habla de que el marido debe amar a su mujer como Cristo, ojo, aquí amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estoy viendo un poquito diferente a lo que enseñé en el primer servicio, pero la finalidad es la misma. No hablé de ese texto en el primer servicio. Y luego dice que Él se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para purificarla. Eso dice el texto en Efesios capítulo 5. Y luego dice: asimismo, los maridos deben amar a sus esposas. Y las esposas, dice, deben respetar a sus maridos. Y cuando se trata entonces de la relación del creyente con Cristo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo con Él, tiene que saber que igual que el matrimonio, es la relación de la iglesia, o debe ser la relación de la iglesia con Cristo. Ahora, cuando hablo, amados hermanos, de igual al matrimonio, yo estoy hablando de matrimonios que son ejemplares. Yo estoy hablando de matrimonios que a pesar de la tormenta permanecen. Yo estoy hablando de matrimonios, hermanos amados, que son fieles el uno al otro, no importa los problemas que atraviesen. Porque hoy lo que está de moda es que se le quemó el café a la esposa y entonces el esposo le dice: mija, usted no sabe hacer un café, la dejo y me busco otra.
O viceversa. Hijo, usted no me llena las expectativas de lo que yo esperaba, lo dejo y me busco otro. Esos son los matrimonios de moda ahora. No solo allá afuera, dentro del cuerpo de Cristo también está ocurriendo eso. Algunos se levanta la bata, perdóneme el término, se puede usar, ¿sí o no? Eso es legal. Y cuando se levanta la bata, amaneció mal dormido y dice, me largo para siempre. Escúcheme, el compromiso del matrimonio, una vez se sella, una vez se firma y se sella, es válido. Así una vez la persona entregó su vida y su corazón a Cristo, ahora pasa a ser parte de esa gloriosa esposa del Cordero que hay a lo largo de la tierra. Y eso entonces, mis hermanos, nos lleva a algo más, que de ahí en adelante la relación debe ser una relación pura, una relación de fidelidad. Hay un solo amén, aleluya. Bueno, está bien. Una relación idónea. Sabemos que hoy el esposo abandona a su esposa y tranquilo va y se busca otra y sube las fotos por el Face, qué sé yo, por el Instagram o por donde el medio que use. Y ahora sí hallé la que quería. Halló la que quería, pero se meter su estrellada. Porque así como Dios es fiel, espera que el hombre sea fiel y que la mujer sea fiel. Sean idóneos, sean como el águila. El águila, hermano, cuando encuentra a su pareja, con esa se queda para toda la vida. ¿Usted sabía eso? Es un animal monógamo, le llaman. Hay otros animales. Hay unos paticos que son muy lindos, que son los que usan para la foto en la tarjeta cuando alguien se va a casar. ¿Usted no lo ha usado todavía? ¿O ya la usó? ¿O no usó un pato sino un ganso? Bueno, está bien. Usó un ganso. Esos paticos, yo miré un programa, hermanos, pero me impresionó lo que aprendí de esos animales. Ellos se enamoran a una edad muy tierna. Hay varias especies, cientos de especies de pato, pero esos en especial. Se enamoran a una edad muy tierna. Hermanos, ellos tienen una danza. Esa es la danza como del coqueteo, qué sé yo. La danza del enamoramiento. Y una vez se siente atraído el uno por el otro. Y ellos, hermanos amados, entran en una relación. Es para toda la vida. Por eso es que la gente toma de ellos el ejemplo. Usted ve los dos gansitos o los dos paticos en la foto. Y cuando se van a casar, la gente se casa enamorada y por ahí termina decepcionada. Pero le voy a decir una cosa. Cuando la iglesia se compromete con Cristo, hermano, va a permanecer enamorada y no va a ser decepcionada, porque su esposo es leal, él es fiel, él es verdadero, él es único y él honrará y cumplirá su palabra y él honrará a su esposa. Aunque la esposa le sea infiel, la Biblia dice que él siempre permanece fiel. Cristo permanece fiel. Amén. Cristo sí permanece fiel. Aunque la gente le sea infiel, Cristo permanece fiel. Y Él tiene el poder de restaurar todas las cosas. Ahora, si algo debe tener claro la iglesia, mis hermanos amados, son los hechos escatológicos, que son acontecimientos reales. Y cuando hablo de escatología, hablo de los sucesos de los últimos tiempos que dice la Biblia en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis y en otros de los profetas, en algunos de los profetas en la palabra. Y estamos hablando de hechos que sucederán. Y la esperanza de la iglesia y la fe de la iglesia debe estar centrada, ojo, en su partida con el Señor. Sea que usted viva o sea que usted muera, usted debe centrar su esperanza en la partida con el Señor. Lo más glorioso, aparte de la salvación del alma, hermanos amados, que pronto viene para la iglesia, es
la partida con el Señor. ¿Por qué le digo sea que usted viva o sea que usted muera? Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo, ellos resucitarán primero, serán transformados en cuerpo, serán levantados en cuerpo glorioso. Y luego dice: los que vivan o los que estemos vivos, seremos transformados en cuerpo glorioso. Y así recibiremos al Señor y estaremos para siempre con el Señor. O el Señor nos recibirá en las nubes y estaremos para siempre, dice la Biblia, con el Señor. Pero para eso, usted y yo necesitamos prepararnos. Diga conmigo preparación. No, pero diga bien, diga conmigo preparación. Son los hechos que van a suceder. Ahora, ¿cómo van a ocurrir? Número uno, el arrebatamiento. Ya se lo dije. El arrebatamiento y la resurrección de los muertos es el mismo hecho. Sencillamente que los que están vivos serán transformados en cuerpo glorioso. Tu cuerpo y mi cuerpo, el cuerpo de los muertos que se levanten de la tumba, esos cuerpos serán semejantes al cuerpo de Cristo. Aleluya. Eso dice la palabra. Cuerpos gloriosos, donde ya no hay corrupción, donde ya no hay pecado, porque la muerte, hermanos, y el pecado han sido anulados, han sido absorbidos. La muerte ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. El pecado tampoco tiene poder sobre los hijos de Dios, porque dice la Biblia: lo corruptible o lo incorruptible o lo corruptible se vestirá de lo incorruptible. Lucha. Solamente Cristo puede hacer eso. Y esa es la esperanza que usted tiene. Esa es la esperanza que usted tiene. Esa es la esperanza que yo tengo. Pero la iglesia tiene que estar preparada para eso. Luego viene el tribunal de Cristo. ¿Usted sabe qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo va a ocurrir, mis hermanos, cuando estemos, primero el arrebatamiento, luego el segundo suceso es el tribunal de Cristo. Cuando estemos en el cielo. Allí vamos a ser juzgados, coronados por el Señor. Escúchame. Cristo se va a sentar como juez, como rey, como Señor. Ahora acá ya no vamos a ver el rostro de Cristo, el rostro de ira, el rostro de enojo. Pero en el tribunal, allí tú vas a ser coronado por lo que tú hiciste mientras estabas aquí en la tierra como hijo de Dios, como hija de Dios, como creyente. Por eso es que cuando a usted le enseñan de dar fruto para Dios, aunque no tenga recompensa ahora aquí en la tierra, aunque no tengas palmada ahora aquí en la tierra, pero te va a ser recompensado en el cielo. No busques ni esperes recompensa en la tierra. Trabaja porque tú trabajas para el Señor. Sirve porque tú sirves para el Señor. Busca a Dios porque tú le amas a Él, no esperando algo a cambio. Aquí es donde hay mucho problema, donde quizás la iglesia se ha enfrascado. Porque a veces la gente, hermanos, llega buscando posición, porque el mundo nos enseñó primero a buscar posición. Pero la Biblia dice: busca primero el reino y lo demás vendrá por añadidura. Porque lo que tú siembres aquí te será recompensado en el reino de los cielos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay que ser productivos para Dios. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Si en algo usted va a desgastar su vida, sea siendo productivo para el reino de los cielos. Vuélvase productivo para el reino de los cielos. No desperdicie su tiempo. No lo desperdicie. Yo sé que hay muchas cosas que atraen a la gente. Hay muchas cosas que lo llaman como un imán, así lo jalan. Pero no desperdicies tu tiempo, porque lo que tú siembres ahora te será recompensado el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Yo no lo sé, pero sí estoy seguro que el día del Señor vendrá. La Biblia dice que como ladrón en la noche vendrá.
dice la Escritura, hermanos amados, que debemos tenerlo como frontal, porque Cristo regresará por una iglesia gloriosa, por una iglesia poderosa, por una iglesia que le espera, y Él la coronará con sus favores y con su misericordia allá en el cielo. Allá en el lugar donde Él va a enjugar toda lágrima, como dice la Biblia en Isaías 26. El tribunal de Cristo, hermanos, va a ser otro de los eventos más extraordinarios. Aleluya. Y luego, después del tribunal de Cristo, ahora viene lo que son las bodas del Cordero. Estos eventos van a acontecer así como se los estoy narrando. El arrebatamiento, luego el tribunal y luego las bodas del Cordero. Cristo, hermanos, se compromete, se casa con su iglesia para siempre, se une con su iglesia. Y Él será uno con su iglesia, con sus hijos, por toda la eternidad. ¿Todo esto es real? Sí, hermano. Porque yo sé que hay gente que tiene desesperanza e incertidumbre en su corazón. Pero quiero decirle, solamente preocúpese de vivir para Cristo. Porque si usted vive para Cristo, usted podrá morir para Cristo. Pero todo el que no vive para Cristo tampoco podrá morir para Cristo. Y eso es lo más orgulloso. ¿Y cuándo necesitamos hacer esto? Antes de que la cadena de plata se quiebre o se rompa, como dice el libro de Eclesiastés. De eso le puedo enseñar después. De cómo se rompe la cadena de plata o de cuándo se rompe. Se rompe el cuenco de oro. Pero es importante, mis hermanos, y para disfrutar la bendición necesitamos tener una transformación. Y la Biblia lo llama nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo sé que a usted quizás le calientan la oreja todos los días. Los religiosos todos los días le calientan de una y de otro lugar las orejitas. Pero la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo implica abandonar el pecado. Implica abandonar la maldad. Hermano, porque el hombre no califica porque es muy religioso. Porque le voy a hablar luego de la ramera y le voy a hablar de aquella mujer ebria. De eso también le voy a hablar. Te lo voy a hablar. Pero el que califica para el Señor es aquel que permitió que su vida fuese regenerada por la sangre de Cristo y entonces entregó su vida al señorío de Cristo y vivió para Él. Esos son los llamados hijos de Dios, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. ¿Quiere que le diga algo? Si alguien no está en Cristo, así pueda pretender ser un cristiano, lo único que está es en una tremenda crisis, en un tremendo problema. Fuera de Cristo hay crisis y problemas. Con Cristo tenemos problemas y crisis, sí, pero Cristo nos ayuda, Cristo nos saca adelante. Él extiende su mano. La Biblia dice, Salmo capítulo 40, versículo 1, versículo 2, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del lodo de la desesperación o del pozo de la desesperación. Luego dice la Biblia, puso mis pies sobre peña o sobre la roca. Y esta roca que habla la Biblia allí en ese texto es la misma roca que habla de Deuteronomio capítulo 32 versículo 4. La Biblia dice que la roca se llama Jesús. Si tu vida está sobre la roca, venga lo que venga, el Señor te va a sacar adelante. El Señor te va a sacar en victoria. Dios te va a coronar de favores y la bendición de Dios va a reposar sobre tu vida. Pase lo que pase, porque Cristo responde por ti, porque Él es tu esposo, porque Él es tu Señor, porque Él es tu marido. Amén. Jesús dijo, aleluya, que la iglesia o el creyente o la persona debe nacer de nuevo para ver el reino de Dios. La iglesia por eso debe comprender que es la futura, escúcheme, cuando hablo de futura esposa del Cordero.
Yo estoy hablando en términos en los cuales Dios me permite explicar lo que nosotros tenemos, el conocimiento, la revelación. Y esto es porque yo no sé cuándo nosotros vamos a partir con el Señor. Por eso hablo en un tiempo futuro. Que puede ser, porque yo hablo de futuro, yo no estoy diciendo eso va a ser dentro de por allá, qué sé yo, o eso va a ser mañana. No, de eso no podemos especular porque nadie conoce el tiempo del Señor. Nadie conoce el día ni la hora. Lo cierto es que la Biblia dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora, mis hermanos, este será el compromiso que será sellado en el cielo después del arrebatamiento. Entonces el proceso de la iglesia consiste en dos cosas, como el proceso de la novia y del novio. Número uno, el proceso consiste en enamoramiento. Diga conmigo enamoramiento. Le pregunto, ¿usted se casa con alguien con el cual usted no está enamorado o enamorada? ¿Usted se casaría con alguien por el cual no esté enamorado? Claro que aquí entre nos, les voy a decir algo que no creo que no enseñé en el primer servicio. Hoy la gente no se casa porque está enamorado. Muchos, ¿no? Nosotros sí. Usted sí. Los que se vayan a casar, porque los que ya nos casamos, pues lógicamente, ¿sí o no? Usted sí se va a casar enamorado o enamorada, ¿sí o no? Pero hoy la gente que no conoce al Señor no se está casando enamorada. La gente se está casando es interesada. Interés. ¿Cuánto vales? La gente se casa es interesada. Si hay una buena chequera, si hay una buena pensión, ay, hermano, usted ya sabe lo demás, no se lo voy ni a enseñar. Porque usted vive en el mismo mundo que vivo yo. Come los mismos frijoles que yo como, quizás hechos en diferente olla, pero come los mismos. Entonces, debe existir un proceso de enamoramiento. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿qué es estar enamorado? Después le explico. ¿Bien? ¿Le parece bien? Número dos, debe existir un convencimiento. Diga conmigo convencimiento. Si usted no está convencido de la persona con la cual usted se va a comprometer, ¿usted se compromete? ¿Verdad que las cosas no salen bien? Y si le resulta por ahí, voy a ponerme los lentes para mejor ver. Si le resulta por ahí una suegra, que es de esas suegras que es una tremenda bendición, porque todas las suegras son una bendición, amén. Vamos a decir otra cosa. Pero le siembran bastante cizaña a la hija. Ay, mija, vea, yo quiero decirle, usted no se case con ese hombre porque ese hombre no le conviene. Mami, pero ¿por qué no me conviene si yo estoy tragada de él hasta como las botas? No le conviene. Yo siento algo que no le conviene. Es por sentir. Es que yo tengo un séptimo sentido. La suegra comienza a aconsejarle y aconsejarla. Hay algunas que son tan caprichosas que en contra de la voluntad de mamá o de papá se casan. Hay otras que se dejan atrapar por la mamá o por cualquier cosa y ¡pum! Está bien. Usted porque lo hizo, bendito sea el Señor, ya lo hizo, ¿sí o no? Ahora, tiene que haber un convencimiento de la persona como tal. Porque se van a unir y se unen, dice la Biblia, hasta que la muerte los separe. Voy a decirles a usted porque no dijeron nada. Hasta que la muerte los separe. Pastor, ¿y por qué la gente se separa? No nos metamos en ese problema. Dejémosle eso al Señor. ¿Sí? No nos metamos para allá. Pastor, y los separados y recasados. No. Dejémosle eso al Señor. En algún momento le enseñaré de eso. Pero esto es bien delicado, hermanos amados. Porque la Biblia dice que lo que Dios junta, el hombre no lo puede separar. Amén. Ahora hay casos que sí ocurren, pero allá yo no voy a meter.
Pero el que debe estar convencido es la persona. El varón que se casa o la varona que se casa son los que deben estar convencidos. Usted y yo debemos de estar convencidos como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. Mis hermanos, si estos dos ingredientes no están, el enamoramiento y el convencimiento, no vale la pena permanecer en una relación. Jesús espera una esposa fiel. Jesús espera una esposa idónea. Jesús espera una esposa leal. Jesús espera una esposa confiable. ¿Cierto que es lo mismo que usted espera de su esposo? ¿Cierto que es lo mismo esposo que usted espera de su esposa? Leal, fiel, idónea y confiable. ¿Sí o no? Que por lo menos el esposo se va a trabajar y cuando llegue le guarde la comidita. Pero hay unas que no le guardan sino cantaletas. O que por lo menos el esposo sea confiable, que tenga la capacidad de responder por su familia. ¿Estoy hablando bien, sí o no? Digan amén las mujeres, ya que los varones no dijeron amén. La Biblia, Mateo 25:1, Mateo 25:1. Ahora sí me puedo quitar los lentes. Mateo 25:1 dice, aquí habla de lo que es, hermanos amados, una verdadera relación. Lo tomo desde ese lado. Entonces, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Diga conmigo, vírgenes. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿A quién salieron a recibir? ¿Usted cómo sale a recibir a su esposo cuando llega? ¿Con una olla pitadora en la mano? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas ellas y se durmieron. Y a la medianoche, diga conmigo, a la medianoche. Diga conmigo, a la medianoche. Hay muchas cosas que suceden a la medianoche. Mucha gente ronca, otros están chateando, otros están viendo televisión, otros están trabajando, diga conmigo, a la medianoche. Otros están velando. A la medianoche estas mujeres estaban durmiendo, diga conmigo, dormir. Entonces dice la Biblia, dice, hermanos amados, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a comprar a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Diga conmigo, el esposo vino. Diga conmigo, el esposo vino. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Hermano, eso debe ser muy tremendo, que a uno lo inviten a una boda y entonces uno se arregló, se emperifolló, se perfumó, ¿cómo se llama? Se engeló y todo eso, se hizo la cresta del gallo, qué sé yo, el cuerno del toro, alguna cosa así parecida. Sí, y cuando usted llega le digan, no, ya no hay lugar, ya no hay puesto, esto vino gente de más, y pum, le tiren la puerta en la cara. Y si no le ven el sobre, hermano, le digan, no, aquí no hay lugar para usted. ¿Sí? Como la fiesta que hicieron los animales en el cielo. Claro que ahora no le puedo contar de eso. Y luego dice
Después vinieron también las otras vírgenes. ¿Usted ha visto novias llegando tarde al matrimonio? Aquí no nos ha pasado, pero ¿usted ha visto eso? Sagradamente, casi 97% de las novias llegan tarde al matrimonio. ¿Por qué? Después hablamos de eso, ¿le parece bien? Pero una novia que sea de bendición por lo menos le llega tarde al matrimonio. ¿Qué estaba haciendo? Yo no sé. Ahí sí le tocaría preguntarle a alguna novia que haya pasado por eso. Dice aquí que se fueron a comprar y luego llegaron tarde, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él le respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ahora, ¿por qué dice que no las conoce? Allá adelante no hablan de que se estaban preparando como novias y como todo eso. Y aquí, ¿por qué dice que no las conoce? ¿A usted le gustaría, mujer o varón, si en el caso que tiene su novia o su novio, y que cuando el día del matrimonio le llegue a la puerta y él salga o viceversa, ella le diga entrando o él le diga saliendo: ay, pero usted no es, yo no la conozco, como le pasó a Jacob? A Jacob le tocó dormir con la más fea, porque primero le llevaron la que a él no le gustaba, a Lea. Y después fue que le dieron a Raquel. Cuando el hombre se despertó de su sueño y todo eso, y al otro día, cuando el sol entró a la habitación y todo eso, y fue a mirar la esposa, hermano, se llevó la sorpresa que no era la que por la que él había trabajado. Pero aquí dice que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora mire usted lo que nosotros podemos comprender del texto. Es que dice que eran vírgenes y todas tenían características semejantes. Para que entienda usted la clave que es no solamente estar en la iglesia, sino hacer parte de la iglesia. Porque hay mucha gente que está en la iglesia, pero nunca llegan a ser parte de la iglesia. Jesús dijo: el que no come mi sangre, el que no bebe mi sangre y come mi carne, no tendrá parte conmigo. Hay mucha gente que le gusta la iglesia, le gustan las cosas de Cristo, pero no se comprometen con Cristo. Y el que no se comprometa con Cristo, Cristo tampoco se comprometerá con él. Si la persona no se compromete con Cristo aquí, en el cielo será desechado. Ahora dice que todas eran vírgenes, tipo de la iglesia que espera a Cristo. ¿Esperaban a quién? Al mismo esposo. Oiga bien, esto es un problema tremendo. Eran vírgenes y esperaban al mismo esposo. Luego dice la Biblia que todas tomaron sus lámparas, tipo de la palabra, porque en la iglesia todos creemos que somos creyentes y todos tenemos la misma palabra, que es la luz que alumbra nuestro camino. El problema es que un porcentaje obedece lo que tiene en las manos. Un porcentaje obedece lo que dice el libro que tiene la Biblia. Un porcentaje obedece la Biblia que tiene en su celular, en su tablet, en su computador. También dice acá, mis hermanos, que tenían aceite simbólico del Espíritu, porque en la iglesia todo creyente, toda persona, de una y otra forma experimenta la unción del Espíritu Santo. De alguna forma usted experimenta el toque del Espíritu. El apóstol Pablo dice que muchos gustaron el don celestial. Muchos gustaron la benignidad de Dios. Muchos gustaron, hebreos, estoy hablando de los dones, de los repartimientos del Espíritu. Pero luego se volvieron atrás, porque el mundo lo llamó, porque el mundo los sedujo. Como dice, hay una canción: me sedujiste.
Porque el mundo los coqueteó. Y usted sabe que la coquetería es algo tremendo. ¿Usted cómo se siente cuando va por la calle? Aquí entre nos, que eso no vaya a salir de aquí. ¿Usted cómo se siente cuando va por la calle y le tiran un piropo? Todavía levanto polvo. ¿Usted cómo se siente? Inmediatamente comienza a caminar diferente, ¿sí o no? Se le olvida la forma de caminar. Se siente importante. Pero lo único que le voy a decir es que cuando le tiren una flor, no se trague la flor. Tenga mesura. No, si le tiran una flor, ni siquiera la siembre, tírela por allá que se marchite. Porque usted las únicas flores que recibe son las flores que vienen del cielo, que dan un buen olor agradable para el Padre Celestial. Que dan mirra. Oh, que dan olor grato. El nardo puro. Que su amado sea el que apaciente en su valle. Como dice la Biblia en Eclesiastés, en Cantares. No permita que otras cosas apacienten en su valle. No, deje que el amado se pasee entre sus lirios. Ese amado, hermanos, debe ser Cristo. Porque yo sé que hay piropos que tratan de sacar a la gente del camino. Esperaban al mismo esposo. Tremendo. Y también tenían en común que a todas les dio sueño. Se durmieron ante la tardanza del esposo. Pero la gran diferencia estuvo en la sensatez de 5 de ellas. La Biblia dice que ellas tomaron sus lámparas y tomaron también aceite en las vasijas aparte. Hay mucho creyente virgen, tiene lámpara, tiene aceite, tiene Biblia, tiene de todo. Pero no han terminado por consagrarse al Señor. Hay mucho cristiano que no ha terminado por consagrarse a Dios. Mucha gente que viene y nunca terminan por consagrarse al Señor. Pero el día de la venida de Cristo, el día que Cristo aparezca, el día que las nubes se abran para hacerle calle de honor al Rey de Gloria, el día que venga con sus millares y millares y millares de ángeles por su iglesia, muchos de los que no gustaron el don celestial quedarán atornillados y sentados. Yo le estoy hablando de un pasaje que muestra prácticamente, hablando del 50% de personas. Eran 10 vírgenes y 5 de ellas se quedaron por fuera. Solo 5 entraron a las bodas y se cerró la puerta, porque a veces la gente cree que Cristo tiene que estarlos esperando todo el tiempo. Hermano, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, la Biblia dice que no debemos de ser tardos para oír. ¿Qué quiero decirle? Lo que haya que arreglar, creyente, hijo de Dios, arréglelo. Póngase a cuentas con el Señor. Sé que a la gente le gustaría, pastor, una palabra de poder, de siembra. Eso no tiene sentido. Que el alma está en peligro. Nada más puede salvar su alma. El alma está en peligro. Mire que todas tenían las mismas características, a excepción de algo muy pequeño que marcó la diferencia. Y esto es lo que marca la diferencia entre un creyente y otro. ¿Sabe cómo se llama? La Biblia aquí lo dice. La sensatez. Hay gente que mientras vive la vida, aún en Cristo la vive de cualquier manera. Pero hay personas que viven su vida en Cristo y mantienen a paz el Señor. Así que en cualquier momento el Señor los llame, no tienen problema. Pero hay personas que van a morir en un momento, el Señor los va a llamar. Y usted dice, se queda orando y preguntando, ¿se fue para el cielo? ¿Para dónde se fue? Yo oí la historia de un ministro. Alguien muy consagrado al Señor sirviendo. Un ministro, no le voy a decir el rango, pero un ministro.
tremendo, y la iglesia prácticamente lo adoraba y era un hombre tremendo. Se llegó el momento en que el Señor lo llamó y la iglesia cayó, hermanos, como todo, en un momento difícil, en un luto, en una tristeza. Y la iglesia entró en un clamor y en un tiempo de oración la llevó el Señor. A orar, a orar, a orar. Entraron en un tiempo de oración. Y estaban en un momento de esos de oración, intercesión, cuando cayeron en un sueño profundo. Y todos salieron, todos los miembros salieron de su cuerpo. Y el Señor los llevó a un lugar. Ellos estaban sorprendidos. Sabes que cuando la persona abandona el cuerpo, eso ya no hay muro, ya no hay algo que le detenga. No. Y el Señor los llevó al lugar a mostrarles dónde estaba el ministro. Y para la sorpresa de ellos, es que el Señor los llevó al infierno y el ministro estaba en el infierno en una celda. Porque a veces uno cree que eso es un juego. Aparte de eso, lo que el Señor les siguió mostrando no había ocurrido en la tierra. Y ellos siguieron, Dios les siguió mostrando cosas. Y le dijo, le voy a mostrar ese hombre tan consagrado, por el que tanto idolatraban, con quien adulteraba en la iglesia. Y adulteraba con una de las hermanas de la iglesia. La hermana estaba viva. Se los mostró. Y luego que les dijo por qué estaba en ese lugar y qué había ocurrido y cómo habían ocurrido las cosas. 3 años sin arrepentirse de su pecado. Hasta que el Señor lo llamó. Pecado escondido, pecado oculto. ¡Pum! Y le mostró lo que iba a ocurrir cuando ellos llegaran. Así que cuando regresaron de nuevo, cuerpo a la iglesia, en su cuerpo, y se vieron otra vez en la iglesia. Hermanos, el temor fue tan tremendo de lo que habían vivido esa experiencia sobrenatural, que una sola persona cayó muerta y le dio un infarto. ¿Sabe quién era la persona que cayó muerta y le dio un infarto? La mujer con la que aquel hombre pecó por tanto tiempo. Nadie sabía. La iglesia tiene que saber, el creyente tiene que saber que si para alguien tiene que prepararse es para su Señor. La esposa tiene que saber que si para alguien tiene que prepararse es para su Señor. Y ellos se dieron cuenta antes que ella, porque el Señor les dijo, en unos instantes estará con él aquí, en este lugar. Porque sabía que no se arrepentiría. Hermano, la iglesia tiene que entender que si va a velar, que si va a vivir para Dios, es vivir para Dios. Yo sé que hay cosas que a nosotros nos jalan. A los jovencitos yo sé que hay una cantidad de cosas que los están jalando hoy. A ellos les importa más cualquier otro tipo de cosas que tener una buena relación con Dios. Pero hoy yo te quiero dejar claro que si tú y yo queremos vivir para el Señor y morir para el Señor, debemos de asegurarnos de tener una buena relación con el Señor. Cuando llegaron, les habían cerrado la puerta y pum, 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 comenzaron a tocar. El Señor les dijo, ¿ustedes quiénes son? Porque mucha persona le va a argumentar en algún momento al Señor, pero sabe, algo que yo sé y usted ya lo sabe porque se lo he contado, es que cuando nosotros estamos delante del Señor, a nosotros nadie tiene que decirnos nada, porque nosotros o sabemos somos culpables o si somos inocentes. Nadie le va a decir nada al ser humano. Que cuando esté delante del Señor, cada persona sabe si es culpable o si es inocente. Pastor, ¿cómo lo sabe? Porque ya yo tuve un ejemplo. Gracias al Señor y a su misericordia, no era mi día. ¿Por qué? Porque no puedo decirles si me hubiese quedado, me hubiese perdido, me hubiera salvado.
Pero cuando usted está allí delante del Señor, nadie le va a decir cuáles son los cargos, porque todo el mundo sabe cuáles son sus cargos. Por eso la Biblia dice que la conciencia o acusa o defiende al ser humano. Iglesia amada, yo sé que hoy se vende muchas cosas. Yo sé que hoy se vende el facilismo. Yo sé que hoy no se habla de la santidad. Yo sé que hoy no se habla de la consagración. Sé que hoy no se habla de amar, de servir a Cristo, de vivir para Él, porque importan más otras cosas. Pero quiero decirte, Cristo murió por tu alma, por mi alma. Cristo murió por los pecadores. Él vino a buscar y a salvar y a los pecadores. Él entregó fue su vida por ellos. Y por eso es que hay que hablar de Cristo. Lo demás Cristo lo provee. Lo demás Cristo lo suple. Lo demás Cristo lo da. Usted y yo preocupémonos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. Donde Dios esté presente, Él se encarga de suplir todo lo que se necesite. Dios se encarga de suplir todo. Preocupémonos, hermanos amados, de mantener una buena relación con Dios. Aquí la diferencia se hizo en una cosa muy pequeña. Por eso es que uno puede estar en la iglesia y a veces no ser parte de la iglesia. La Biblia habla siempre en los temas, dije en el primer servicio, de dos cosas paralelas. Ahora, no significa que las esté aprobando las dos, porque hay un solo camino, dice la palabra. Pero la Biblia habla de la vida y el bien, de la muerte y el mal. La Biblia habla de la luz, de las tinieblas, del día, de la noche. La Biblia habla del pecado, del bien. Siempre usted va a encontrar dos temas muy paralelos. La Biblia habla de los dos caminos. La Biblia habla de la bendición y la Biblia habla de la maldición. Mis hermanos, note que las vírgenes sensatas no le pidieron nada a las insensatas. Les dijeron, vayan y compren para ustedes, para que no les vaya a faltar a ustedes y a nosotras. Y a la medianoche oyó el clamor, el esposo viene, se fueron a comprar aceite. Cuando llegaron, estaban en la rumba poderosa, pero ellas no pudieron entrar. Hermanos, velemos. ¿Qué cosas necesita la iglesia para ser la esposa del Cordero? ¿O cuáles son las características? Número uno, diga conmigo la consagración. Diga conmigo consagración. Ahí que en el primer servicio alcancé a explicar unas cosas, pero ahí vamos a quedar. ¿Usted quiere saber cómo ser consagrado? Que Dios espera una iglesia consagrada. Hermano, las cosas espirituales son una realidad. Todo lo que usted lee en la Biblia es real. No hay nada de ficción. Ahora en estos días me he hecho consciente, y cuando digo me he hecho consciente, estoy diciendo me he hecho más sensible a cosas que en un momento, hermanos, no había sido tan sensible. Pero Dios es real. Por eso dice el Señor, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes no pertenecen al mundo. La iglesia tiene que saber, el creyente tiene que saber que es diferente. Amén. Hay que prepararse. No puedo creer que usted esté preparándose para casarse esté pensando que le vayan a salir una sorpresa. ¿No es cierto que no? Asimismo, como creyentes, debemos de prepararnos y prepararnos bien para la gloria de Dios. Amén. Incline su rostro. Y comience a meditar de cómo se ve como esposa. Cuando hablo de esposa, hablo de hombres y mujeres.